Capítulo 475. Kansas, un nuevo punto de partida. Había pasado medio mes desde la guerra nuclear que casi arrastra al mundo humano al abismo. Las ojivas nucleares desaparecidas se convirtieron en los 10 principales misterios sin resolver del mundo y nadie sabía a dónde fueron. Cuando los bandos del este y del oeste declararon una tregua, un tipo que decía ser el Caballero Esmeralda apareció uno tras otro en el Kremlin y en la Casa Blanca y mantuvo una conversación con los presidentes de los dos países durante varias horas. Según la información proporcionada por el Departamento de Inteligencia, todo el cuerpo de esta persona estaba cubierto con una armadura de energía esmeralda y las armas convencionales no tuvieron ningún efecto sobre él, revelando una fuerza de combate extremadamente fuerte. El equipo del servicio secreto responsable del trabajo de seguridad, frente al Caballero Esmeralda, instantáneamente cayó frente a él, incapaz de defenderse. Señor presidente, estoy aquí para negociar. Ozymandias, que llevaba el anillo de poder de Sinestro, comenzó con un guión que recibió de Luke. Aunque no sabía por qué la otra parte enfatizó esta frase, ¿hay un significado profundo en esto? Como dijo Luke, el triángulo era la estructura más estable. Cuando surgió un tercer campo en el mundo, ni estadounidense ni ruso, en ese momento, algunas contradicciones cambiarían, algunos conflictos se reducirían y surgiría un delicado equilibrio. ¿Por qué se disolvieron los Minutemen? Al hablar con el presidente, Adrián recordó la pregunta de Luke. Los Minutemen eran una organización de héroes disfrazados, que alguna vez fue buscada por el público y los mejores ayudantes de la policía y el gobierno. Más tarde, con el creciente número de vigilantes, la comisaría cayó en una posición débil y el ayuntamiento de Nueva York incluso rechazó la petición de la policía de un aumento salarial, considerándolo innecesario. Los medios de comunicación también sintieron que, dado que había héroes disfrazados, no había necesidad de que la policía mantuviera la ley y el orden. Solo vendrían después de que se resolviera el problema y procesarían la escena, que no era tan eficiente como los elegantes vigilantes que luchaban contra los criminales. Como resultado, el descontento acumulado se convirtió en ira hacia el trato desigual. Muchos policías unieron fuerzas y realizaron una huelga, lo que provocó un cierre social y disturbios aún mayores. La gente salió a las calles con carteles que decían: ¿quién detendrá a los héroes disfrazados? Y fuera vigilantes. Más tarde, la exitosa reelección de Nixon impulsó al Congreso a aprobar la ley Kennedy. Los héroes disfrazados trabajaron para el gobierno o optaron por jubilarse. Solo había dos opciones. Luego, los Minutemen se disolvieron y los Crimebusters que asumieron el control no cumplieron con su papel. La razón de esta situación fue que todos los héroes disfrazados de este mundo eran seres humanos normales excepto el Dr. Manhattan. Solo podían ser supervisados y no podían resistir. Incluso Rorschach, que nunca había hecho concesiones, solo pudo pasar a la clandestinidad. Luke planteó esta pregunta para recordarle a Ozymandias. Esto era diferente al pasado y ella era un caballero esmeralda. Podría ignorar al gobierno y actuar como justiciero. Sin suficiente fuerza, se vería limitado. El gobierno mundial en el estudio de al lado, incluso si formara Argus, no podría dar órdenes a la Liga de la Justicia. Aunque el universo Marvel introdujo la ley de registro de superhumanos y la guerra civil estalló en los Vengadores, el control del gobierno nunca se había realizado realmente. En última instancia, todavía había muchos superhéroes y tenían el poder de resistir. Soy el Caballero Esmeralda. Ozymandias, que salió de la Casa Blanca, voló hacia el cielo y vio a Luke parado en las nubes. La capa oscura ondeó como una bandera. Con una sonrisa, susurró: los tiempos deberían cambiar, Bate. Incluso si el Dr. Manhattan no regresa, tú puedes ser el dios de este mundo. Logró hechizar a Ozymandias y persuadir a la otra parte para que firmara el contrato del diablo. A cambio de un Power Ring, se le dio la propiedad de su alma. Como si jugara un juego de cartas, a Luke le encantaba coleccionar todo tipo de villanos de alta calidad. En comparación con los superhéroes, eran más capaces de hacer cosas. Ozymandias fue solo la primera tarjeta que obtuvo, y hay mejores por venir. ¿Cuándo te vas? Los ojos de Adrián parecían complicados mientras hablaba con voz profunda. Era un hombre engreído al que le gustaba dominarlo todo.
Pero frente a Lucas, Ozymandias, que a menudo se comparaba con Alejandro Magno, había perdido la confianza. ¿Tan ansioso por que me vaya? Sí, solo debería haber un dios, para que solo ellos fueran adorados por el pueblo. La boca de Luke se curvó en tono de broma. No pensó que darle a Adrian Bate el anillo de poder fuera un trato perdedor. Como la persona que mejor conocía al Dr. Manhattan, Ozymandias siempre podía desempeñar su papel. Tarde o temprano te cansarás. En ese momento, no me importará abrir la puerta al universo más amplio. Predijo Lucas. Ozymandias le había dado la aeronave Nite Owl modificada y los datos de coordenadas para rastrear al Dr. Manhattan. Entre ellos, incluido el que creó el lince rojo mediante tecnología de modificación genética, tenía un residuo de la esencia del Dr. Manhattan y otros usos. Adiós, Bate. Luke saludó. No tenía intención de permanecer en el universo Watchmen por mucho tiempo. Este era un mundo devastado y casi roto. Deje que Ozymandias arregle las cosas. Por cierto, recuerda dejar atrás a Marionette y Mime. Así como te son útiles a ti, me son útiles a mí. Luke lo dijo antes de irse. Adrián, que estaba cubierto con una armadura de energía verde esmeralda, tenía una mirada centelleante. Miró a la tierra y luego al anillo brillante en su mano derecha. Ozymandias, Adrian Bate había muerto de cáncer. Ahora solo existe el Caballero Esmeralda. Unos días más tarde, sin decírselo a nadie, Luke tomó solo la nave espacial Nite Owl y atravesó un túnel cuántico. Toda la cabina emitió un zumbido como si fuera a desintegrarse en cualquier momento. Había modificado la ruta en la navegación automática. Ya no era la línea de tiempo del Dr. Manhattan sino el tiempo y el espacio anteriores al Flashpoint. La luz deslumbrante lo envolvió todo y Luke no pudo evitar entrecerrar los ojos. La aeronave Nite Owl en la que viajaba parecía estar atrapada en un remolino y seguía girando y rodando. Si se tratara de una persona común y corriente, la violenta caída les habría hecho volver a ver sus almuerzos. Estallido. La aeronave Nite Owl, de aspecto bastante antiguo, parecía haber chocado contra una pared dura. Empujó hacia adelante y atravesó el grueso obstáculo. Hubo fricción y chispas en la capa exterior, como un meteorito que cae rápidamente. Maullar. El lince rojo, tumbado sobre la pierna de Luke, como un gato con todo el pelaje erizado, agitaba ansiosamente la cola. Está bien. Casi estamos allí. Luke acarició el suave pelaje con la palma de su mano, como un gato, permitiendo que el lince rojo se calmara. Como un avión estrellado, la aeronave Nite Owl levantó un llamativo destello de fuego y rápidamente atravesó la atmósfera. Auge. Luke siguió desacelerando, pero la inercia de la caída aún hizo que la aeronave Nite Owl se estrellara contra el suelo y hiciera un fuerte ruido. Cuando Adrián reconstruyó la aeronave, no consideró agregar una función de aterrizaje de emergencia. Luke tosió y sostuvo al lince rojo. Abriendo a la fuerza la escotilla distorsionada, salió sano y salvo. Las chispas crepitantes destellaron y se elevó humo. Luke miró el dirigible Nite Owl, que no tuvo tanto éxito, que había formado un gran cráter. El suelo circundante estaba carbonizado como si hubiera sido quemado por el fuego. Alguien viene. Las orejas de Luke se movieron. Escuchó pasos a lo lejos. Miró a su alrededor y vio grandes campos de maíz y trigo cerca. Parece una granja. Fue un viaje agradable. Luke abrió el inframundo y guardó en él el Nite Owl, que estaba a punto de ser desguazado, luego se disparó hacia el cielo y desapareció. Observó la tierra, amplificando sus sentidos. Unos segundos más tarde, finalmente identificó el lugar. Esto es... Kansas. Capítulo 476. Chico de pueblo pequeño, vecino de al lado. Granja Kent, Kansas. A los 17 años, Clark Kent, menor de edad, abrió los ojos y se levantó. Con el cálido sol en el rostro, era otro hermoso día. Se dio la vuelta, se sentó y corrió hacia la ventana. Silbido. Abrió la cortina. Clark se estiró mientras pensaba en la próxima actividad deportiva en la escuela. Se vistió, se acercó al espejo y se arregló la ropa. Lo que vio en el espejo fue un chico alto con cabello negro y una maraña de cabello rizado en la frente. Clark, vas a llegar tarde.
Una suave voz femenina llegó desde abajo. Era su mamá. Próximo. Clark bajó las escaleras y voló hacia la sala de estar. Abrió el frigorífico, cogió una botella de leche y se la bebió de un trago. Tengo que trabajar esta noche, así que ustedes dos pueden preparar su propia cena. Recuerda, nada de pizza. La señora Kent arregló la mesa cuidadosamente, dejando solo un poco de puré de patatas, ensalada y chuletas de cerdo. Clark escupió la lengua. Parecía que su mamá se había enterado de la pizza que él y su papá habían pedido en secreto. La señora Kent rechazó cualquier comida rápida, creyendo firmemente que era comida chatarra. Esto puede estar relacionado con su experiencia previa trabajando en un restaurante de comida rápida. Después del almuerzo, Clark sacó un trozo de papel de su mochila, que era el permiso para unirse al equipo de fútbol de la escuela. Si quería unirse al equipo, necesitaba el de sus padres. Firma para obtener el permiso del maestro. Después de todo, el fútbol era un deporte de alto impacto y el riesgo de lesiones era alto. Papá, quiero jugar al fútbol. Clark dijo en voz baja como si estuviera a punto de hacer algo mal. Le entregó el permiso a su padre, esperando que la otra parte estuviera de buen humor y tuviera la amabilidad de firmarlo. Lo lamento. No puedo dejar que hagas eso, Clark. Jonathan Kent, el padre de Clark, se rascó el pelo, miró a su esposa, sacudió la cabeza y se negó. ¿Por qué? Clark pareció decepcionado y lo interrogaron en voz alta. Esta no era la primera vez. Cuando era niño quiso inscribirse en el equipo de béisbol, pero no consiguió el de sus padres. Permiso. Después todavía no lo dejaban jugar fútbol, baloncesto y otros deportes. Por eso a Clark a menudo lo llamaban nerd. Por sus compañeros de clase en la escuela. Aunque le fue bien en sus lecciones y se ganó el favor del maestro, pero nunca participó en actividades extraescolares, lo que también generó muchas críticas y porque no tenía muchos amigos. ¿Sabes por qué, Clark? Jonathan Kent tenía una mirada complicada. Desde pequeño, su hijo era diferente a los demás niños. A los 8 años ya podía levantar el jeep estacionado en el patio. Si estuviera enojado, podría aplastar el acero con las manos. Jonathan recordaba claramente que una vez Clark cayó accidentalmente en una máquina cosechadora de granos. Se suponía que sería una tragedia sangrienta. Pero cuando rápidamente detuvo la máquina y corrió a ver, encontró a su hijo sano y salvo. En cambio, la máquina se atascó y las cuchillas se doblaron como si hubieran golpeado algo duro. Más tarde, Clark creció un poco más y gradualmente se volvió aún más extraordinario. Esto hizo que Jonathan se preocupara mucho por un tiempo, temiendo que otros descubrieran la superhabilidad de su hijo y lo consideraran un bicho raro. Tuvo esta idea porque Clark no era de carne y hueso ni él ni su esposa. Hace más de una década, un bebé a bordo de una nave espacial se estrelló contra la granja de Kent, provocando una lluvia de meteoritos que casi destruye la ciudad. Era la segunda vez que se descubría algo así en Kansas, y hubo otra vez antes. Un enorme cráter apareció en el campo de maíz de la granja Kent, que se sospechaba era el lugar del impacto del meteorito. Pero la policía que vino a investigar después no encontró ningún resto. Esto también se había convertido en un misterio sin resolver en la pequeña ciudad, dando lugar a rumores sobre extraterrestres descendiendo a la Tierra. Me contendré, papá. Reduce mi velocidad a la mitad y nunca choques con nadie. Clark todavía intentó persuadir a sus padres pero aún no logró su objetivo. Tuvo que recoger su mochila y salir de casa con una sensación de pérdida. Lo más desafortunado fue que el autobús escolar que debía esperarlo ya se había marchado levantando una enorme nube de humo y polvo. Clark, ¿perdiste el autobús? No me importaría llevarte. El sonido de la bocina de un auto hizo que el frustrado Clark volviera a la realidad cuando un joven con gafas de sol lo saludó. La otra parte estaba sentada en un elegante Chevrolet Camaro amarillo y su cuerpo estaba lleno del temperamento confiado de una persona exitosa. Señor Cavill. Clark estaba un poco avergonzado. El joven vivía justo al lado de la granja Kent, una especie de vecino. Según su padre, el señor Cavill era un hombre rico de Metrópolis que tenía una carrera exitosa y aparecía a menudo en las noticias. Te dije. Solo llámame Lucas. El joven chasqueó los dedos y amablemente dijo, no soy mucho mayor que tú. Date prisa o llegarás tarde.
Clark dudó por un momento, pero aún así abrió la puerta y se sentó. Señor Calf. Luke, ¿has vuelto a la ciudad de vacaciones? El chico soleado tomó la iniciativa de buscar un tema. La otra parte pasó la mayor parte de su tiempo en Metrópolis, ocupada con negocios. La lujosa villa de la pequeña ciudad, así como un gran campo cercano, quedaron vacíos. Acabo de terminar una reunión de negocios con LexCorp y pasé por el corte de listón de su escuela. Doné una biblioteca. Luke habló en un tono sencillo y aburrido. Ah, lo eres. Apasionado por ello. La última mitad de la frase de Clark se quedó en su boca y se convirtió en un cumplido. Es solo una pequeña muestra de agradecimiento. Luke hizo un gesto con la mano para demostrar que no era gran cosa. Con una mirada oculta, examinó a su joven primo kryptoniano. La otra parte era un poco mejor que el flaco Superman en el mundo Flashpoint, en el desarrollo de fuerza, velocidad y varios sentidos. Como estimación aproximada, probablemente se mantuvo en el nivel más básico. Sin entrenamiento, Clark tal vez ni siquiera dominaría la capacidad de volar, pero absorbería muy pasivamente los rayos del sol. Clark, no parece que te gusten mucho los deportes. Luke dijo suavemente con las comisuras de la boca levantadas. A tu edad yo ya era titular en el equipo. Al escuchar eso, los ojos de Clark se oscurecieron. No podía ser parte de las feroces y apasionantes competiciones deportivas. La pregunta era, si un tipo que podía levantar un jeep con una mano chocaba con su oponente, ¿qué pasaría? Me gusta leer libros y estudiar astronomía. Susurró Clark. Mi casa es muy grande. Quedan muchos equipos de ejercicios. Puedes venir a jugar cuando tengas tiempo. Luke había estado en este tiempo y espacio durante algún tiempo y descubrió que había llegado a la Tierra antes que Superman. Entonces, al acumular riqueza, compró algunas tierras de cultivo junto a la granja de Kent y se convirtió en vecino del padre de Clark. Luego, se fue a Metrópolis y rápidamente acumuló riqueza a través del mercado de valores y de acciones financieras. Nadie odiaba la buena vida, y mucho menos en la tierra de los libres. Donde el capital era primordial. Puede que el dinero no sea un pase para todo, pero sin él no había mucho que la gente pudiera hacer. Gracias, Lucas. Después de llegar a toda velocidad a la escuela, Clark le agradeció cortésmente antes de salir del auto. No sabía por qué. Cada vez que veía a este famoso joven empresario de Metrópolis, siempre le daba una sensación de familiaridad. No lo menciones, Clark. Luke hizo un gesto con la mano. Ya había volado alrededor del mundo, luchando por conseguir la mayor cantidad de información posible. En ese momento, no había ni siquiera una sombra de la Liga de la Justicia. Batman de Gotham puede estar viajando alrededor del mundo en este momento. Los superhéroes en otras ciudades también estaban en etapa de desarrollo. La razón por la que se quedó en este pequeño pueblo de Kansas no fue solo por su primo kryptoniano. La llegada de Superman también trajo una misteriosa lluvia de meteoritos. Luke incluso encontró rastros de kriptonita. No fue solo la kriptonita verde la que debilitó e incapacitó a los kryptonianos. También aparecieron kriptonita con otros efectos y otros colores. Esta fue una colección que vale la pena coleccionar. Luke sintió que estaba en camino de convertirse en el mayor coleccionista de kriptonita además del Lex Luthor. En caso de que obtuviera la tarjeta Ultraman Superman, también podría usarse como reserva de refrigerios para divertirse. Capítulo 477. Los problemas del joven Kent, todo debido a la kriptonita. Después de que Clark salió del auto, parecía ser el centro de atención y sintió las miradas curiosas de muchos estudiantes. No había mucha gente rica en la pequeña ciudad. Aunque ser agricultor en los Estados Unidos definitivamente podría considerarse una buena vida, dependía de la cantidad de tierra que poseía. Por ejemplo, como el señor Luke Cavilla, el famoso gran terrateniente de la ciudad. Había comprado varias granjas y pastos, que en conjunto equivalían a unos 5.000 acres, lo que representaba casi un tercio de las tierras agrícolas de la ciudad. La finca cultivaba principalmente soja, trigo y maíz. Había más de 400 vacas y 20 toros en los pastos, y había empresas que vendían y alquilaban equipos agrícolas bajo su nombre. Para decirlo sin rodeos, la mayoría de los agricultores de la ciudad dependían del señor Cavill. Por el contrario, la escala de la granja de Kent era pequeña.
Además, en una ciudad relativamente cerrada y atrasada, todos los hogares preferían las camionetas todoterreno con buena capacidad de carga, y los coches deportivos no eran comunes. Dios, Clark, ¿tienes un transporte privado ahora? Y es un Chevrolet genial. Clark, que era un poco tímido, caminó rápidamente hacia la puerta de la escuela. Una chica de cabello corto y dorado le dio una palmada en el hombro, exagerando. Su nombre era Chloe, una reportera. En la escuela. Estaba obsesionada con todo tipo de historias de misterio de pueblos pequeños. Ella era una de las pocas amigas que tenía Clark, el nerd. Perdí el autobús escolar. Luke tuvo la amabilidad de llevarme. Clark explicó seriamente. Cavill siempre había sido una celebridad en la ciudad. Aunque no aparecía con frecuencia y solo regresaba ocasionalmente para unas cortas vacaciones. Pero debido a los frecuentes titulares de las noticias y a la suficiente exposición, durante mucho tiempo había sido la comidilla en la ciudad. Por supuesto, la mayoría de ellos se centraron en los chismes. Luke, cuando mi papá lo ve, siempre lo llama señor Cavill. Chloe frunció los labios y miró a su amiga como si quisiera captar algo de ella. La intuición le decía que la relación de Clark con el joven rico parecía inusual. Sin mencionar que después de vincularlos, Chloe se sorprendió al encontrar algunas similitudes en su apariencia. La misma silueta dura, líneas perfectas como estatuas, cuerpo alto y erguido. Por favor, te llevaré. ¿Te invitó a la lujosa villa? Chloe siguió preguntando. Clark, que sostenía una pila de libros, asintió. La otra parte lo invitó a ir. ¿Trabajar juntos? Entonces debe tener un motivo oculto. De lo contrario, ¿por qué debería estar tan entusiasmado contigo? Un nerd. Chloe resopló ligeramente. Entendió que en las películas y novelas, el joven de aspecto rico solía ser un villano. ¿Cómo puede ser? ¿Qué tengo yo que le interese a Luke? Clark sacudió la cabeza con incredulidad. Todas las posesiones de la familia Kent probablemente no eran más que una fracción de la cuenta bancaria del otro. Él no podría estar interesado en mí, ¿verdad? El pensamiento de Clark también estaba sesgado y se hicieron extrañas asociaciones. Oye, mira, la chica de tus sueños. Sin insistir en el problema con Clark, Chloe golpeó el brazo del primero y lo alertó. ¿No quieres acercarte a saludar? Clark siguió su línea de visión y pronto notó a una joven llena de juventud. Con cabello largo y castaño y una cara bonita, exudaba un aura encantadora. Esa era la chica más hermosa de la escuela, y también era la chica que él nunca podría olvidar. Lana. Casi inconscientemente, Clark caminó hacia ella como un robot. Chloe, que se quedó atrás, mostró una sonrisa traviesa como esperando un buen espectáculo. 5, 4, 3, 2, 1. Plaf. Clark, que parecía alto y saludable, aún no se había acercado a Lana. Sus piernas quedaron flácidas y cayó al suelo como si de repente hubiera perdido sus fuerzas. La pila de libros que tenía en las manos también se desparramó. Los compañeros de clase a su alrededor se rieron, lo que avergonzó a Clark, quien se calló. No había duda de que esto era algo vergonzoso. El futuro Superman, en este momento, era solo un adolescente con baja autoestima. No sabía qué hacer y mucho menos cómo eliminar la vergüenza. Pobre Clark. Chloe dejó escapar una risa comprensiva. Según sus registros, tan pronto como Clark se acercaba a Lana, actuaba como un niño pequeño que no había aprendido a caminar. Sin mencionar caminar inestable y caer al suelo. En ocasiones, incluso puede darse un caso grave de dificultad respiratoria. Lo llamó síndrome del amor no correspondido. Hola, Clark. ¿Estás bien? Alguien recogió los libros que habían caído al suelo y se los entregó a Clark, quien solo quería esconderse. Lucas. ¿Por qué eres? Al ver a un conocido, Clark se olvidó temporalmente de la situación embarazosa y mostró una expresión de sorpresa. Acabo de hablarte del corte de listón de la biblioteca. ¿Recordar? Luke sonrió levemente. Detrás de él estaban el director de educación y otras figuras. El fuerte aura que emanaba de los educadores hizo que los estudiantes que estaban observando la diversión se retiraran automáticamente. Un enjambre de personas se dispersó en un instante. Soy un poco confundido. Lo siento.
Clark se dio unas palmaditas en el polvo del cuerpo. Con la partida de Lana, la sensación de debilidad que llenaba todo su cuerpo pareció desaparecer. «Una chica bonita, ¿te interesa ella?» Luke aprovechó la oportunidad para devolver los libros, se acercó a él y le preguntó. Parecía un poco extraño, como si hubiera encontrado algo interesante. ¿A quién miraba Superman que lo hacía así? Tenía que ser la chica del collar de kriptonita. Sí, por eso Clark sufría del síndrome del amor no correspondido. La chica llamada Lana Lang tenía un collar de kriptonita alrededor del cuello. Si estas dos personas estuvieran realmente juntas en el futuro, sin mencionar sus dos piernas, Clark podría tener que ablandarse con su tercera pierna. No. Clark negó con la cabeza repetidamente como si sus padres lo hubieran sorprendido leyendo algún tipo de revista inapropiada, y una inexplicable sensación de vergüenza se extendió por su cuerpo. Así se veían los adolescentes que estaban secretamente enamorados. Siempre se mostraron reacios a admitir que les gustaba a alguien y pensaban que nadie conocía el secreto. Desafortunadamente, no era muy bueno mintiendo. Su cara roja y sus ojos evasivos facilitaron que la gente se diera cuenta de la respuesta. Clark, cuando yo tenía tu edad, mis brazos estaban llenos de chicas jóvenes. Luke se puso gafas de sol, le dio una palmada en el hombro a su primo pequeño y enigmáticamente dijo. ¿Sabes por qué? Clark negó con la cabeza. No tenía experiencia en el amor. A excepción de su madre, nunca había tocado la mano de una niña. ¿Cómo sabría él los secretos de eso? No solo soy gracioso y guapo, sino que conduzco un coche deportivo a la escuela todos los días. Clark. ... Se quedó sin palabras. Todavía estoy en la edad en la que tengo que tomar el autobús escolar para ir a la escuela. No más bromas. Te veré más tarde, Clark. Luke retiró su interés en burlarse de su primo pequeño y entró al auditorio de la escuela rodeado por los líderes de la escuela. El futuro Superman todavía estaba molesto por su amor no correspondido. Pero no pasaría mucho tiempo antes de que su padre adoptivo, Jonathan, le dijera que era un extraterrestre. Cuando llegara el momento, sería el turno de brillar para el primo kryptoniano. Refinación de kriptonita. Luke pensó en Lana, la persona que le gustaba a Clark, y en el collar que llevaba. El día que la nave espacial kryptoniana se estrelló, también trajo una desastrosa lluvia de meteoritos a esta ciudad. En realidad, fue una lluvia de kriptonita. Dejando fragmentos de kriptonita por toda la ciudad. Esa cosa no solo fue fatal para Superman sino también dañina para la gente común. La exposición prolongada podría provocar intoxicación por radiación, cáncer e incluso cambios anormales en personas normales. Suena como los metahumanos en Flash, debido a la gran explosión del acelerador de partículas, aparecieron personas con superpoderes. Como Superman, Clark pronto entraría en la etapa principal de superhéroe. Adelante, primita. Luke escupió un comentario. No estaba interesado en tomar medidas enérgicas contra los criminales, por lo que su objetivo era entrenar a Clark y recolectar kriptonita de varios colores. Capítulo 478. Accidente automovilístico, encuentro con una némesis. La clase del día finalmente había terminado. Después de la escuela, Clark se sentó en las gradas. Mirando al equipo de fútbol entrenando en el campo. Junto al equipo de porristas. Al igual que en las películas para adolescentes, las personas más llamativas de la escuela siempre eran el mariscal de campo y la animadora del equipo de fútbol. Lara era animadora, mientras que su novio era el mariscal de campo del equipo de fútbol. Desde la perspectiva del resto de la escuela, los dos eran una combinación perfecta, por lo que Clark ni siquiera podía tener el papel de tercero. Después de todo, el nerd versus el mariscal de campo era una rivalidad completamente obvia. Clark estaba un poco deprimido y suspiró cuando recordó el vergonzoso incidente de la caída anterior. La impresión que la gente tenía de él había caído al fondo del abismo y no tendría ninguna posibilidad en el futuro. Desesperado, recogió su mochila y abandonó el campo, dispuesto a volver a casa. Pensando en la invitación de Luke antes, Clark dudó si visitar la casa de su vecino. Si no fuera por la ayuda del otro lado hoy, podría enfrentar una situación aún más embarazosa. En cuanto a la actitud, bien podría olvidarlo. Aparte de ser débil frente a Lana, era demasiado fuerte en otros momentos.
Con los pensamientos melancólicos propios de los jóvenes, Clark caminó sin rumbo fijo hacia un puente. Mirando el sol poniente a lo lejos, se detuvo. Se habían acumulado demasiadas dudas e incomprensión en el fondo de su corazón, lo que molestó a Clark. Pero al mismo tiempo no encontraba a nadie con quien hablar. Esta fue una experiencia terrible. Sus padres siempre fueron vagos y reacios a explicar por qué tenía esos superpoderes más allá de los de la gente común. Escóndete y no dejes que otros se enteren. Esta fue la filosofía que le inculcó su padre desde pequeño. Como si el poder creciente en el cuerpo fuera una especie de contrabando turbio, una vez notado, causaría problemas injustificados. Clark recordaba claramente que lo acosaron en la escuela y que ese grupo de personas se llevó sus cómics y sus juguetes. Si hubiera querido, podría haber golpeado al tipo en un charco de jugo de tomate. Pero Clark no lo hizo, porque su padre dijo, innumerables veces, que tenía que contener su ira ante las provocaciones de otras personas. Utilizar la violencia para afrontar el acoso fue una elección equivocada. ¿Quién soy? Estaba tendido en el borde de la barandilla del puente, su mente resonaba con preguntas, sin darse cuenta de que de repente un Porsche de alta velocidad patinó, perdió el control y lo atropelló. Auge. El Porsche, que pesaba más de 2 toneladas, hizo volar a Clark junto con la barandilla del puente. El coche y el hombre cayeron al lago, provocando un gran chapoteo. La fuerza del impacto, combinada con la presión de la caída al agua, provocó que el conductor en el asiento del conductor se desmayara instantáneamente. Pero Clark resultó ileso. No parecía que lo hubiera golpeado de frente un auto deportivo. Conteniendo la respiración, abrió el techo y arrastró al hombre que se estaba ahogando hasta la orilla. Al ver que el oponente estaba inconsciente, Clark siguió las medidas de primeros auxilios que vio en la televisión, realizándole RCP. 20 minutos después llegaron el coche de policía y la ambulancia. Junto a ellos, estaba Luke, el conocido de Clark. Debe ser el destino. ¿Cuántas veces nos hemos visto hoy? Luke se rió entre dientes al ver a Clark, envuelto en una manta roja y con el pelo revuelto. ¿Por qué son aquí? El rostro de Clark parecía confundido. Era demasiada coincidencia que pudiera encontrarse con Luke en la escena de un accidente automovilístico. Olvidé presentarte al ex Luthor, mi ahijado. Luke se acercó a Clark, señaló al joven que estaba haciendo una declaración y se lo dijo. Gracias por salvarle la vida hoy. De lo contrario, no sabría cómo explicárselo a su padre. Lex. Clark estaba un poco aturdido. ¿Tiene algo que ver con LexCorp? Lex, ¿cuántas veces te he dicho, concéntrate en la carretera cuando conduces y no pienses solo en la velocidad? Te costará la vida. Luke ignoró la expresión de desconcierto de Clark y gritó con cara severa. El adolescente mayor, con la cabeza llena de cabello rojizo, parecía todavía conmocionado por el accidente. Sus ojos estaban un poco apagados. Fue solo cuando apareció Luke que el rostro pálido se volvió un poco más brillante. Tío, fue un accidente. Aunque parecían similares en edad, Lex, un adolescente, todavía tenía una actitud respetuosa. Estoy pensando en decirle a tu padre que termine tus vacaciones antes de tiempo. El rostro de Luke mostró cierta autoridad, y cuando escuchó terminar las vacaciones, Lex inmediatamente se convirtió en un niño obediente. No quería volver a la mansión de Metrópolis. Su padre estaba obsesionado con su carrera y durante todo el año nunca regresaba a casa. Todos los días, además de enfrentarse a un grupo de sirvientes, simplemente llevaba a las chicas a dar un paseo. Su vida era bastante aburrida. A Lex le gustaba esta ciudad. Todo parecía novedoso, completamente diferente del ajetreo y el bullicio de la gran ciudad. Muy bien. No hay próxima vez. Espero que lo recuerdes. Al ver al enemigo del futuro Superman, el calvo Lex Luthor revela una apariencia de buen comportamiento. Luke estaba bastante satisfecho. Antes de venir aquí, nunca soñó que se convertiría en una celebridad en el campo de los villanos, el padrino del Lex Luthor. La razón era una larga historia. Se remonta al momento en que acababa de llegar. Luke llegó unos años antes que Superman, pero no pudo encontrar su objetivo. Solo pudo desarrollarse de manera constante y sentar una base sólida. Obtener riqueza fue el primer paso. El mercado de valores en constante cambio se convirtió en el lugar donde Luke desenterró su primera olla de oro.
Independientemente del período de tiempo, siempre hubo muchas irregularidades históricas en el ritmo de la historia. Aprovechando la oportunidad, el dinero caería del cielo todos los días. Cuando se completó la acumulación de capital, solo necesitaba pasar a comprar industrias y establecer un imperio comercial. Unos 7 u 8 años después, Luke abandonó su identidad de misterioso inversor en Wall Street y se convirtió en un rico empresario en la metrópoli. En negocios como la explotación de petróleo crudo, el transporte por oleoductos y el asfalto, estuvo involucrado en todos ellos hasta cierto punto, y todos tuvieron éxito. También fue en ese momento cuando comenzó a revelar su rostro y a convertirse en el favorito de los medios. ¿Qué? ¿Por qué no invertir en bienes raíces? Vamos, esto era Metrópolis. Los bienes raíces y los seguros eran simplemente campos minados. ¿Quién sabía cuántos edificios destruiría Superman en un año? Fue entonces cuando Luke conoció al padre del ex Luthor, cuya empresa estaba en una espiral descendente. Por perversa diversión, le echó una mano. Luego, por error, se convirtió en padrino de la otra parte. Hablando de eso, Luke no solo era el primo kryptoniano de Superman sino también el padrino del ex Luthor. ¿Cómo se desarrollaría esta complicada relación en el futuro? Espera, Lex, dijiste que Clark te salvó y te dio primeros auxilios. ¿Eso incluye RCP? El hilo de pensamiento de Luke de repente salió mal. Estaba un poco arrepentido de no haber capturado la escena. De lo contrario, Superman y Lex Luthor se besaron. Enviar esta foto a Lois Lane más tarde la inmortalizaría en la portada del Daily Planet. Los dos adolescentes se miraron al unísono. Luego, desviaron la mirada de forma antinatural, la atmósfera pareció volverse incómoda. Clark interiormente lo lamentó. Fue su primer beso y lo regaló antes de poder dárselo a Lana. Seré responsable. No, eso no es lo que quiero decir. Quiero decir, me haré responsable del accidente. Sintiéndose avergonzado, Lex trató de encontrar algo que decir, pero cuanto más hablaba, peor salía. Incluso los agentes de policía que estaban junto a ellos sintieron la atmósfera incómoda. ¿Es esta una forma alternativa de convertir a un enemigo en un amigo? Luke estaba realmente contento. Estaba totalmente de acuerdo con que se convirtieran en pareja. Los negocios deben permanecer en la familia. Su primo menor y su ahijado eran una pareja perfecta, una pareja hecha en el cielo. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? El Banana 4K, y Leo 1218. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Ramdon Games, Amino Senpai, Roxwork, y Marcos Peña. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, y José Peralta. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Rubén Pizano, Marco Antonio Fontes II, Humberto Ocampo, Jaime López, Luis Felipe de Mata, Julik Sabel, y Daniel Gómez Zelaya. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.